Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a tratar de adentrarnos un poquito más, vamos a tratar de dar un poco más de forma y detalle a las sociedades mercantiles que ustedes seguramente ya tienen nociones generales, que han logrado construir para sí mismos por lo menos algunos principios, algunas bases que les permitan pues seguir descubriendo temas de estas características, ya sea porque en esta cadena de actividades, de asignaturas, de sesiones, ustedes ya pudieron resolver todas las incógnitas asociadas a estas bien conocidas sociedades mercantiles, o bien porque en preparatoria o secundaria o algún familiar pues ha sido miembro parte de alguna de las antes mencionadas. En este caso en específico, bueno, es la sociedad anónima la que nos interesa, la que de alguna manera nos va a permitir generar un poco más de información sobre cómo se constituyen, cuáles son los costos, cuáles son pues las atribuciones, cuáles son finalmente las reglas para que los miembros o socios se puedan involucrar, etcétera. Primero, una pregunta que ustedes, pues prácticamente doble contra sencillo, ustedes están dispuestos y dispuestas a responder, y no solamente tienen disposición, sino también conocimiento. ¿Qué es una sociedad anónima? Bueno, la sociedad anónima forma parte de las sociedades mercantiles, es de las sociedades que se vinculan o se identifican con los capitales. Y digo capitales porque, bueno, en general cualquier asociación de personas pues trata de seguir un propósito, ¿no? Patricia Armendáriz hace no mucho, esta eh, famosa conductora y Shark del programa de Sony Shark Tank, ¿no? Patricia Armendáriz, esta mujer, pues, rica o millonaria, como ustedes quieran tildarla, que se encarga de patrocinar, pues, o hacer inversiones en ciertos proyectos grandes. Bueno, ella calificaba que el principal propósito de cualquier sociedad mercantil o civil era generar el bienestar a la población en general, ¿no? Era tratar de devolverle un poco a la sociedad a partir de un servicio o un producto que cumpliera con una necesidad básica o una necesidad muy acotada dentro de la sociedad misma. Y no me refiero a la sociedad como el conjunto de personas nada más, sino como todos nosotros. Nuevamente repito, Patricia Armendáriz decía que cualquier asociación civil o mercantil finalmente iba a satisfacer los intereses, las necesidades, los gustos de cualquier miembro de la población. Y la población, insisto, somos nosotros. Ella dijo estas palabras en una conferencia llamada TED, estos TED Talks muy famosos, los ubicamos perfectamente porque diversos ponentes lo que hacen es compartir parte de su experiencia y su conocimiento, y ella lo hizo en el TED Talk de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAE, y lo decía así: si finalmente tú te vas a asociar con alguien, es para devolverle bienestar o devolverle satisfacción a la gente. No importa con que tengas un tugurio, un table dance o cualquiera de estos negocios de ínfima categoría o de reputación cuestionable. Al final, tú ibas a devolverle a la gente parte de lo que necesita la población, sea entretenimiento, sea bienestar, sea alimentación, sea conocimiento, tú lo vas a hacer. La sociedad anónima, como les decía, es una de las sociedades que lo que buscan principalmente es generar dinero. Y el pretexto puede ser diverso, puede ser misceláneo, ¿no? Puedes vender productos, puedes brindar servicios, puedes hacer lo que quieras, pero los socios de una sociedad anónima, conocidos como accionistas, lo que buscan primordialmente es generar dinero, hacer riqueza. Y no solo hacer riqueza, sino que imagínate nada más que pudieras hacer riqueza y que en caso de que la empresa se desfalque o quiebre, si vinieran a buscarte no te pudieran encontrar, y lo mucho que pudieran de alguna manera auditar o embargar o incluso utilizar para cobro sean las acciones de las que eres dueño. Y nada más. Y que si alguna vez diste dinero, pues ya no se acuerdan de ti.
Eso es finalmente una sociedad anónima, una sociedad donde los miembros pues realmente son irrelevantes, por eso son anónimos. Lo que importa de ellos es su dinero. La teoría nos dice que la sociedad anónima es una manera de constituir una persona moral, en la que los elementos que se destacan por encima de cualquier otro tienen que ver con la interacción de capital y la limitación de la responsabilidad de los socios. La responsabilidad en cualquier asociación civil o mercantil puede ser responsabilidad limitada o ilimitada. La ilimitada, bueno, pues te hace copartícipe de cualquier fregadera, de cualquier ganancia, de cualquier situación que pase el interior. Mientras que la responsabilidad limitada finalmente solo te va a vincular, solo te va a convocar a ser partícipe por lo que tú pusiste de dinero, no sobre más. Es decir, si tú pusiste 10 pesos, vas a ser responsable exclusivamente por esos 10 pesos y no por los 100 o 200 que en total tenga la asociación. Por ende, las sociedades anónimas privilegian el capital puesto y no tanto a los miembros o a las partes que finalmente la conforman. Las características personales de los socios, que en este caso se conocen como accionistas, y que también pueden ser personas físicas o morales, o sea, pueden ser individuos o pueden ser incluso otras asociaciones a través de sus representantes, miembros de una misma sociedad, de una asociación, ya sea nacional o extranjera, quedan en segundo término. Es decir, si uno de los accionistas es un accionista muy antiguo, es un accionista muy participativo, es un accionista de estos que son muy amables, pues es irrelevante tus características personales. No nos importa si tienes o no determinadas características personales. Lo que nos importa es tu dinero, ¿no? Y está abierta la sociedad para el dinero que tú inyectes. Y bueno, como les decía, cada uno de los miembros de esta sociedad se representa por el capital que integró, que aportó al momento de habilitar la sociedad. Supongamos que la asociación mercantil a la que nos referimos, esta sociedad mercantil llamada sociedad anónima, fue habilitada con 100 pesos desde su inicio. Y eran 10 miembros, cada uno de ellos puso 10 pesos. Como es una sociedad anónima, ninguno de los miembros va a ser responsable más allá de los 10 pesos que dio. Existen algunas sociedades mercantiles que seguro ya imaginarán que desafortunadamente si tú pusiste 10 pesos, es irrelevante cuánto pusiste. Lo que importaba es que tú, como persona, te vinculaste a esa sociedad. Y si eran 100 pesos o 200 pesos o 40 pesos, el capital de inicio con el que fue integrada la sociedad, tú vas a ser responsable por esos 100 pesos. Oye, pero yo puse 10. Sí, pero el tipo de sociedad en la que estás no es una sociedad anónima, ni es una sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad en la que desafortunadamente tú te vinculas con una responsabilidad ilimitada. En las sociedades anónimas los que se vinculan entonces solo por su dinero, el cual queda absorbido, queda incluido dentro de lo llamado como capital social. Capital social es esos 100 pesos, ¿verdad? Yo les dije 10 socios, cada uno dando 10 pesos. Al final suman 100. Bueno, esos 100 van a ser el capital social. ¿Y cómo voy a saber que ese es el capital social? Muy fácil, porque el documento que da nacimiento a esa sociedad mercantil se le va a llamar acta constitutiva. Y si hay algo importante en el acta constitutiva es el objeto social, la razón social y evidentemente el capital social. Y en el capital social se va a decir cuánto está poniendo cada accionista. Entre más capital se aporta dentro de una sociedad anónima, mayor representación y número de votos se tiene. Así que en una sociedad anónima donde todos son dueños de 10 acciones porque cada uno puso 10 pesos, el que eventualmente se haga de más acciones o le compre a otro accionista sus acciones va a tener mayor capacidad de voto. Entonces, si tú logras conseguir suficientes acciones como para poder
estar presente en mayor cantidad en el capital social, seguramente tus votos van a trascender más que los de una persona que no tenga tantas acciones. La responsabilidad, que yo les decía, puede ser limitada o ilimitada. En el caso de las sociedades anónimas, es una responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Al número de acciones que tengas y a la cantidad que hayas aportado. Si pusiste poco dinero o eres dueño de pocas acciones, tu responsabilidad va a ser chiquita. Si tú eres dueño de muchas acciones, de mucho dinero, tu responsabilidad será más grande. Si estuvieses en una sociedad que no es anónima, o sea, no es una sociedad de capitales, sino es una de estas sociedades personalistas, pues no importa si pusiste 10, 15, 20 o eres dueño de la mitad, tu responsabilidad siempre va a ser igualita, ¿vale? ¿Cuál es la ley que regula a las sociedades anónimas? Bueno, esta es una respuesta muy sencilla, que existe la Ley General de Sociedades Mercantiles y eventualmente nos vamos a apoyar para temas de extranjería con la Ley de Inversión Extranjera. ¿Sale? ¿Cuáles son las características de una sociedad anónima? Bueno, la denominación social es elegida por los accionistas. ¿Qué es una denominación social? Pues el nombre, pues. Igual nos vamos a llamar clavos y tornillos. Y debe seguir con las palabras sociedad anónima, SA. Si nos vamos a llamar plumas y lápices, tornillos y escobas, o pizzas Braulio, o cualquier otro nombre que nosotros tengamos, bueno, esa va a ser la denominación social. Si a esa denominación social le agregamos el SA de la sociedad anónima o le agregamos la sociedad anónima más el tipo de capital que manejamos, por ejemplo, el capital variable, pues vamos a tener entonces y algo conocido como razón social. Doctor, nuevamente, entonces, la denominación social que elijan los accionistas es el nombre, sí, el nombre solito, por ejemplo, clavos y tornillos. Si nosotros le añadimos a la denominación social el SA de una sociedad anónima o en su defecto, SA más el tipo de capital que tienen, por ejemplo, capital fijo o capital variable, ahora sí vamos a tener tornillos y clavos SA o tornillos y clavos SASB, ¿vale? Esto significa que vamos a tener una razón social. Disculpen que se haya movido un poco mi diapositiva. La razón social entonces está constituido por la denominación social más el tipo de sociedad que es. La responsabilidad de los accionistas en las sociedades anónimas es limitada, de acuerdo al monto de las aportaciones. El capital social, por otra parte, está representado por acciones cuyo valor es determinado por los socios. Recuerden, las sociedades de capitales van a llamarle a los montos, ¿verdad? a estas partes económicas de la que cada uno de los miembros es dueño, acciones, ¿vale? Si yo puse determinada cantidad de dinero, ese dinero va a estar representado por acciones y yo voy a ser un accionista, ¿vale? Los socios, como les decía, reciben el nombre de accionistas. No hay una limitación al número de acciones que puede tener un accionista. Es decir, los accionistas podrían tener 1 millón de acciones si quieren, dependiendo cuál es el número de acciones que ha emitido la sociedad anónima. ¿Cuál es realmente el límite? Porque, bueno, un accionista no, si la sociedad anónima emitió 100 acciones, pues es ilógico que un accionista tenga 1000. Pero no existe una limitación legal para que ese accionista, por ejemplo, pueda hacerse de 80 o 95 o 96. ¿Cuál es la única situación que nos respalda la ley? Bueno, que acuérdense que una sociedad anónima se construye por 2 o más accionistas. Entonces, sería ilógico que tenga la mayoría absoluta y definitiva un solo accionista. Cuando más bien no me refiero a la mayoría absoluta o definitiva, me refiero a la totalidad. Sería ilógico que la totalidad de acciones estuvieran en las manos de una sola persona. Aunque bueno, hay algunos casos extraños que seguro
después tendrán la oportunidad de charlar conmigo. Pero en estricto sentido necesitas 2 accionistas. Por más acciones que tenga este accionista, siempre va a tener el mayoritario pues un -1, porque pues, van a haber uno o varios, ¿no? que tengan acciones y que correspondan a esa minoría para darle calidad de sociedad. Los títulos de las acciones deben de cumplir con ciertos requisitos. Se dice que las acciones son también conocidas como títulos de crédito, es decir, existe algo llamado Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que las acciones de las sociedades anónimas o de las sociedades capitalistas están también presentes en esta ley de títulos y operaciones de crédito. La ley de títulos y operaciones de crédito regula, entre otras cosas, la operación de cheques, pagarés, tarjetas de crédito, letras bancarias o cambiarias, etc. Así funciona también con las acciones. Las acciones avalan un dinero que una persona puso dentro de una sociedad. Si esta persona dice, bueno, no quiero ir a sacar mi dinero, pero quiero vender las acciones, pues agarra su papel y se lo transmite a otra persona. Por eso se dice que para que una acción cumpla o sea transmisible o realmente sea lícita, pues debe de cumplir con lo que establecen la ley de títulos y operaciones de crédito para las acciones. Los accionistas de la sociedad siempre van a tener derecho preferente para comprar las acciones de los demás, suponiendo, por ejemplo, que Amazon decide sacar más acciones o que Apple decide sacar más acciones. Bueno, son ejemplos de sociedades anónimas en big, en grandísimo. Tal y como lo establecería la ley en México, si estas empresas fueran mexicanas, antes de ofrecerlas al público, las acciones son susceptibles a ser compradas por los accionistas que ya se encuentran presentes. Es decir, todo aquel que ya tenga un papelito que diga acción o acciones, tendrá derecho a comprar nuevas acciones si salen nuevas seriaciones o si así lo desea la sociedad para aumentar su capital. Siendo de esta manera, bueno, cualquier accionista podrá comprar primero que cualquier otra persona que no sea accionista nuevas acciones en una nueva tanda. Los accionistas no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Es decir, finalmente, utilizar las acciones como para prestar dinero, como para buscar cubrir una deuda, no está permitido. Tampoco está permitido que busques hacer anticipos de tus acciones cuando no las has liquidado. La liquidación de las acciones es un proceso que se puede llevar cada año y que tiene como finalidad o bien repartir las utilidades de todo el año generadas por la empresa entre los accionistas o bien cerrar definitivamente la relación con un accionista y liquidarle totalmente esos papeles para que esas acciones, bueno, pues ya no sean consideradas o sean entregadas a otro accionista. Si el accionista que se quiere ir quiere pedir anticipo sobre sus acciones o quiere solicitar antes de la fecha prevista para el reparto de utilidades, quiere pedir un anticipo por sus acciones, eso no está permitido. O te esperas a que te repartan las ganancias o las liquidas en su totalidad, pero no te pueden ni prestar ni hacer anticipos sobre las mismas. No pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren totalmente pagadas. ¿Qué significa que sean totalmente pagadas? Si tenías, por ejemplo, 100 acciones para 10 socios, para 10 accionistas, cada accionista iba a tener 10 acciones, ¿no? Bueno, imagínense que esa es la serie 1. Ya se lograron vender esas primeras 100 y ya los 10 accionistas, cada uno tiene sus 10 acciones. Si se saca una serie B, tendría que primero validarse que efectivamente esas 100 acciones ya estén en poder y totalmente pagadas por los 10 accionistas que las compraron. ¿Qué pasa si alguno la está pagando a dos parcialidades? ¿O qué pasa si no se vendieron las 100 emitidas y no se vendieron 80? Para que pueda salir la serie B, tienen que primero haberse vendido todas las de la serie A. No se pueden emitir acciones por una suma menor al valor en actas.
Si finalmente el valor de las acciones para esa sociedad anónima era de 1 peso, la serie B técnicamente no podría emitir acciones de 80 centavos. Tendrías que modificar el acta constitutiva para que las acciones valieran menos. Pero las acciones valen exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que de repente los accionistas, en situaciones de peligro absoluto, pues no es que tu acción deje de valer 1 peso para tu sociedad. La acción siempre va a valer lo mismo para tu sociedad, pero quizá para el mercado, si es que es una sociedad abierta que cotiza en la bolsa, pues el mercado no está dispuesto a pagarte ese peso y te ofrece 30 centavos. Finalmente, la sociedad pues siempre va a validar de manera doméstica interior un valor establecido en el acta constitutiva. Si la acción se deprecia en el mercado, bueno, será problema del accionista que quiera liquidarlas. ¿Cuántos tipos de sociedades anónimas existen? Bueno, la verdad es que son un montón. Pero si se dan cuenta, todo parte de la SA, Sociedad Anónima. Encontramos distintas variaciones. La Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, SAB-DCB, la Sociedad Anónima de Capital Variable, la Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad de Inversión de Capitales, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad de Inversión de Rentas Variables, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven más abajo, van a encontrar las llamadas SOFOLES, SOFOMES, SFCs, SAPIPs, SAPIs, SAPI, SA. Bueno, todas estas sociedades no son otra cosa que diferentes versiones, diferentes utilidades de una misma sociedad, que es la anónima. ¿En dónde estriban las diferencias? Bueno, si la sociedad anónima es una sociedad que privilegia los capitales, si nosotros queremos que esa sociedad anónima, por ejemplo, venda las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, bueno, la sociedad anónima solita no lo puede hacer. Tiene que seguir un proceso de acuerdo a la ley. Va a seguir entonces, de acuerdo, por ejemplo, a la Ley General del Mercado de Valores, va a seguir un proceso para que las acciones de esta sociedad, en la que solo se vendían las acciones al interior, se puedan vender en la bolsa. Entonces, la sociedad anónima se convierte de una sociedad anónima sencillita, si sigue las indicaciones que marca la ley, puede convertirse en una SAPI, que es una sociedad anónima promotora de inversión. Estas sociedades anónimas, por ejemplo, todavía no pueden vender sus acciones en la bolsa. ¿Pero qué creen? Las SAPIs ya pueden, por ejemplo, ya pueden anunciar la emisión de sus acciones al público. La gente de afuera no las puede comprar, pero ya hay mayor transparencia. La ley del mercado de valores, por ejemplo, establece que si una sociedad anónima que tú acabas de fundar con tus cuates, bueno, si quieres que soñar y que venda acciones en la bolsa, primero tienes que ser bien transparente, tienes que adoptar figuras de gobierno corporativo y así te vas a convertir en una SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, como si fueras un Pokémon. Si logras cumplir con lo que te pide la Ley Mexicana de Valores o la Ley de Mercado de Valores y logras transparentar tus procesos frente a los órganos de Hacienda, etcétera, bueno, el siguiente paso es que ya puedas vender tus acciones, no por ti mismo, sino a través de un corredor de bolsa. Un corredor de bolsa que agarrará tus acciones y las llevará como representante de tu empresa, las llevará a la bolsa de valores. Evidentemente, el corredor de bolsa se lleva una comisión. Y tú no puedes ir directamente a la bolsa a colocar tus acciones. A esa nueva evolución se le llaman SAPIB, Sociedad Anónima de Promotora de Inversión Bursátil, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, SAPIB, o bursatilizada. No es otra cosa que lo mismo, una sociedad anónima que ya es transparente, que tiene figuras de gobierno corporativo, pero que ahora, como plus, al convertirse en SAPIB, tiene el chance de vender sus acciones, ahora sí, en la bolsa de valores, pero a través de un mediador, que es un corredor de bolsa. ¿Qué pasa si lograste vender acciones con el corredor de bolsa? Tienes figuras sanas, eres transparente ante Hacienda y vas muy bien. Bueno, la ley establece que te puedes convertir en una SAB. Y la SAB es una sociedad anónima bursatilizada, la cual ya está facultada para cotizar en la bolsa. Bueno, son solo algunos ejemplos de todas las sociedades anónimas que existen.
No, no es necesario que se las aprendan ni que le rasquen, no es necesario, pero por lo menos tengan claro que las variaciones de las sociedades anónimas obedecen a necesidades muy concretas de la gente, de los accionistas, de los propósitos de dicha sociedad. El procedimiento de la constitución de una sociedad anónima ante la Secretaría de Economía. Bueno, el trámite ante la Secretaría de Economía es un trámite que debe de pensarse a razón de que tu denominación social, el nombre que vas a adoptar, no lo tenga alguien más. Cuando se define esta denominación social, ¿no? Tú buscas obtener el permiso para operar con ese nombre directamente en la Secretaría de Economía. Puedes acceder directamente en el www.tuempresa.gov.mx y ver si tu nombre no lo tiene alguien más. A partir de ese momento de que obtienes el permiso para poder funcionar con esa denominación social, bueno, tratas de plantarte en la elaboración de tus estatutos sociales. ¿Qué son los estatutos sociales? Bueno, en tu acta constitutiva son las reglas del juego, son las cláusulas, pues. Esta sociedad no podrá celebrar asambleas los sábados. En esta sociedad todos vamos a venir vestidos de charros. Los estatutos sociales son las reglas del juego, son la manera en que la sociedad va a funcionar. Es como el reglamento. Si no pudieses tener una noción muy clara, son las reglas para que la sociedad funcione. Lo que justifica su existencia, en parte, es el objeto social. Pero las reglas de cómo va a funcionar este niño, esta creación, esta nueva personita moral, bueno, se va a ver reflejado en los estatutos sociales. Y esos los comienzas a elaborar después de que tu denominación social está disponible. Adicionalmente, debes de cumplir con ciertos requisitos que tienen las sociedades anónimas. Por ejemplo, que si tu sociedad anónima planteaba como un capital social 100 pesos y que son 10 accionistas, por lo menos vas a tener que exhibir el 20% del valor de cada acción. Es decir, vas a tener que decir a los accionistas, miren, si no tienen para pagarme las 10 acciones de las que son dueño cada uno, por lo menos páguenme 2 pesos cada quien. Entonces, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, y eso es lo que al menos debes exhibir para poder dar de alta tu sociedad anónima. Y además se pagan, pues sí, en efectivo, pero se avalan en un movimiento bancario. Se deberá exhibir el total del valor de cada acción que haya de pagarse con bienes distintos al dinero. Por ejemplo, ¿sabe qué? Es que yo no puedo dar el 20% porque no tengo lana, pero tengo un carro. Bueno, pues tu coche debe de valer las 10 acciones que estás pretendiendo comprar. O sea, tu coche debe de valer 10 acciones, pero es que yo no tengo dinero, yo quiero solo ofrecer el 20%. No, o sea, o el 20%. No, o sea, si no vas a ofrecer dinero, la ley no te faculta para hacerlo con bienes o con derechos reales. O sea, si no tienes lana, ni se te ocurra pedir que se te considere solo el 20% del capital social de las acciones que vas a comprar. Ahí, si no tienes lana y tienes cosas, pues más vale que las cosas que vas a usar como para justificar tu entrada como accionista valgan el total de tus acciones. Debe establecerse la parte exhibida en el capital social, efectivamente. Digo, si tú compraste 10 acciones y exhibiste solo el 20%, debe de constar en el acta constitutiva que tú solo exhibiste el 20% y que vas a pagar el otro 80% en determinado momento o plazo. El número de acciones, o sea, el valor de cada acción y el tipo de esta, también deben de estar dentro de este documento que se le exhibe a la Secretaría de Economía. ¿Cuántas acciones emitieron? ¿Cuánto vale en dinero cada acción? ¿Y qué tipo de acciones estamos hablando? ¿Son acciones de fundador? ¿Acciones no sé, de serie A? ¿Qué tipo de acciones son? La forma en que se ha de pagar el capital social en caso de que éste no se haya pagado. Exhibimos todo solo el 20% de nuestras acciones, nos falta cubrir el otro 80%. Bueno, ¿de qué manera se va a pagar? ¿Se va a pagar en 2 meses, 3 meses? ¿En qué momento y de qué forma se va a pagar? El nombramiento de uno o varios comisarios, personas con responsabilidad de vigilancia financiera en la sociedad. Esto es importante, también se nombran dentro de los accionistas quienes van a desempeñar la chamba de comisarios, vigilar que todos los procesos se hagan de la manera adecuada. Las facultades de la Asamblea también se disponen en el acta constitutiva.
El acta constitutiva, que es el documento que le estamos presentando a la Secretaría de Economía, esta asamblea general de accionistas, bueno, debe de quedar plasmada dentro de los estatutos sociales. Por ejemplo, cuál es el órgano más importante de la sociedad, ¿no? Todo esto está en estatutos, insisto. Cada cuándo se van a reunir, en qué consisten las asambleas ordinarias, en qué corresponden las asambleas extraordinarias, quiénes van a convocar, quiénes van a encabezar, en fin, estas asambleas funcionan para poder tomar las decisiones específicas, estratégicas o necesarias para la vida de la sociedad. Adicionalmente, dentro de los estatutos se establecen las condiciones para la validez de las decisiones. Por ejemplo, que haya mayoría absoluta o que haya mayoría relativa o que se celebre en determinada fecha y para ejercer el derecho de voto por los accionistas en ellas. Todo esto son estatutos. Datos exigidos por notario para constituir una sociedad anónima. Bueno, digamos que a la Secretaría de Economía le dijiste, por favor, valídame la denominación social, que es el nombre, y valídame todos los estatutos sociales que acabo de enunciar. El notario, ¿qué les va a pedir? Proporcionar primero identificaciones de las partes y copia de las cédulas de identificación fiscal de cada uno de los accionistas. Es decir, el RFC, pues, CURP, actas de nacimiento y comprobantes de domicilio. Les va a pedir, por favor, que por lo menos den tres casos en órdenes de importancia, ¿no? En orden de importancia. Más o menos es algo así como el formato que les comparto. Nombre y apellido de los accionistas, forma de identificación de pago de acciones, si van a pagarse en efectivo, en cheque, por transferencia electrónica, el nombre de, miren, ahí puse, por ejemplo, del 1 al 5, pues mínimo 2, evidentemente, pero Luis Gerardo Ortiz Corona, 10 acciones que equivalen a un monto de 10 pesos. Forma de identificación de pago de acciones, de qué manera se van a pagar estas acciones, funcionará con, ¿no?, administrador único o con un consejo de administración. Bueno, ya son temas muy detallados que se le presentan al notario. Se le presenta al notario un proyecto de quiénes van a constituir dicha sociedad, como presidente, como secretario, que es el que toma la nota de los acuerdos, el tesorero que admite y administra los recursos, quiénes más van a fungir como vocales para dar fe y legalidad de las votaciones de las asambleas, y quién va a ser el comisario o comisarios, quienes van a vigilar que los recursos y las decisiones se cumplan cabalmente. Y bueno, la inscripción en el Registro Público del Comercio, que es fundamental, ¿no? En el Registro Público del Comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes en términos de lo dispuesto al artículo 18 del Código de Comercio. En el Registro Público del Comercio se inscriben los actos y las sociedades de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. Por lo tanto, es prioritario, fundamental, que exista fe pública, porque ese tipo de operaciones usualmente son auditadas o vigiladas por la Secretaría de Hacienda o por sus órganos coadyuvantes, ¿no? Por ejemplo, las comisiones nacionales bancarias, la comisión de la Bolsa de Valores, etcétera. Es importante que cualquier operación asociada o relacionada a sociedades mercantiles se inscribe en el Registro Público de la Propiedad. ¿En qué términos? De acuerdo al artículo ya antes mencionado. Bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Espero que tengan una excelente reflexión, un excelente proceso de aprendizaje. Y bueno, estoy abierto a sus preguntas, a sus comentarios. Les mando un abrazo bien fuerte.